Si no se escucha, avísenme. Sí, doctor, sí se escucha. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mm, Alejandro, a a Jeremy, a Jeremy, André, Arturo, Keren, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien, vamos a continuar con la parte, terminando la parte de la fisiología y la parte introductoria. Vamos a hacer un poco de repaso anatómico. Era algo rápido, porque creo que ya en la práctica lo han visto. Básicamente lo voy a tratar de enfocar desde un punto de vista clínico, ¿no? ¿Qué te sirve la anatomía para poder entender algunas cosas? Más que todo en ese ámbito lo voy a... Ahorita, ¿cuántos están presentes? En total, ahorita tenemos 45. Mm, ya. Todos han colocado sus nombres y apellidos, ¿no? Colocan nombre y apellido porque voy a tomar un screenshot de los nombres de los que están. Para poner su asistencia, ¿no? Ok, los coloquen porque... mm, listo, voy a empezar a hacer... En cualquier momento voy a llamar a alguien, o sea, si hago una pregunta, puedo llamarlos de acuerdo al nombre que sale aquí, ¿eh? A ver. Mm, mm. Un ratito, y te termina de tomar. Ya está.
Voy a enviar la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, sí se logra ver. Ok, a ver, listo. A ver, me confirma si cambia la diapositiva, me confirman si logra cambiar. Se cambia. Ya, genial. Bien, tres, vamos a empezar. Para esto van a inclinar sus rostros y vamos a orar, ¿ya? Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, tu oportunidad de aprender. Nuevamente estamos aquí y tú nos acompañas. Te agradecemos, Señor, siempre por todo lo que tú nos das. En el sagrado nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos a un poquito la parte de anatomía. En lo que es anatomía, a ver, si yo les pregunto, yo les digo, dentro de lo que es anatomía, ¿qué es lo que realmente a mí me interesa, no? O sea, mm, ¿qué es lo que realmente me interesa a mí como médico que aprendan? O lo que les va a servir. Son varias cosas en realidad que les podría servir a ustedes. A ver, ahorita ya está. Son varias cosas que les podrían servir, ¿no? Quiero que recuerden que la anatomía renal como tal te va a servir si es que vas a ser cirujano. Porque vas a operar trasplante renal, vas a operar los uretres, la vejiga, ¿no? Los que son urólogos, ¿no? Los que van a ser urólogos. Los nefrólogos, o sea, los que ven el riñón y toda la biourinaria, vemos más que todo la estructura de la nefrona y cómo esta nefrona interactúa con su medio interno o con su parte intersticial para generar formación de orina. Entonces, me interesa ahí que domines no la anatomía macroscópica, sino domines la estructura de una nefrona, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo ese razonamiento, vamos a entender lo siguiente. El término excreción significa eliminar. Y este mecanismo de eliminar o excretar, se va a dar mediante nuestro organismo, mediante varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, ¿cuál es el desecho de la vía respiratoria? Dióxido de carbono. Ya, correcto, carbónico CO2. ¿Cuál es la sustancia de desecho del hígado? ¿Cuál es? Bilirrubina. Ya más que desecho, es parte del proceso de secreción, ¿no? Sí, bilirrubina es parte de lo que va a eliminar la vesícula y, bueno, parte de lo que es el hígado, ¿no? Pero en realidad el hígado elimina lo que es amoníaco, ¿ya? Amoníaco es una de las sustancias que va a tratar de eliminar el hígado, ¿no? Doctor, la vía renal, ¿cuál es la sustancia tóxica de desecho que elimina el riñón? ¿Urea? Urea. La urea, muy bien. Doctor, la piel también es un órgano excretor de sustancias, ¿no? Entonces, cada elemento tiene una sustancia a eliminar y todo eso ayuda a limpiar el organismo, ¿no? Am, Ahora, no solamente sustancias de desecho, sino también sustancias en exceso. ¿Qué pasa si yo me he comido mucho alimento salado o he tomado mucha agua? Mm, Sustancias que pueda ingerir en forma de excesiva, el riñón se va a encargar de compensarlo y eliminar ese exceso, ¿no? Esa es la función del riñón, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los sistemas excretores por excelencia? Digestivo, respiratorio, urinario y la piel, ¿ya? El sistema digestivo básicamente lo va a hacer mediante las heces, eliminas, ¿no? El respiratorio CO2, muy bien que lo dijeron, y la orina básicamente la eliminación de agua y sales, ¿no? En este caso, también podría ser toxinas. Y la piel, bueno, todos sabemos que la piel elimina toxinas, ¿no? Bien. Entonces, es importante que recuerden que el elemento más importante de producto de desecho del riñón son la urea, muy bien. Del hígado es el amoníaco o también el ácido úrico, ¿ya? Las heces eliminan mediante pigmentos biliares. La orina, el sudor y el vapor de agua que produce todo este mecanismo me va a generar tal vez la producción de agua, ¿no? En este caso.
Y por último, los pulmones, lo que muy bien dijeron ustedes, es el CO2, ¿no? El sistema excretor, doctores, consta desde un punto de vista anatómico de dos partes. Una de ellas es la parte excretora, propiamente dicho, que depende básicamente de la eliminación de urea y agua. Los riñones tienen que estar óptimos, los uréteres óptimos, de vejiga óptima, la uretra también. Entonces, si no encuentro básicamente, ¿cómo les explico? Dentro de la estructura anatómica, yo tengo que hacerme una pregunta, ¿no? ¿Por qué el paciente deja de orinar o orina? ¿Qué está mal? Los riñones, los uretres, la vejiga, la uretra, todo el riñón, todo el sistema urinario. Entonces, vamos a ir analizando ese punto. Entonces, ustedes van a hacer una pregunta muy curiosa. Viene un familiar y dice, doctor, sobrino, ya voy todo el día, ayer no he orinado nada, ¿no? Entonces tú te haces la siguiente pregunta, ya está bien, no está orinando, ¿qué me voy a preguntar? Dos cosas, o el problema es el riñón, o el problema son las vías urinarias para que salga. Si el problema son las vías urinarias, como dice acá, el problema básicamente está ah, en el sistema de conducción, ¿no? Cómo conduce, cómo se lleva, ¿no? Ese sistema de conducción. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que analizar. Doctor, ¿y el problema es el riñón? Entonces, hazte la pregunta, ¿qué se dañó en el riñón? ¿El glomérulo? ¿Los túbulos? ¿Qué se está dañando en mi sistema, ¿no? En este caso. Si en caso son las vías urinarias, está fácil. Los uretres, la vejiga o la uretra, ¿no? ¿Cuál es el problema? No pueden conducir la orina. Mm. Uy. Entonces, perdón, tú te tienes que hacer la siguiente pregunta. Si el paciente no orina, ¿es renal, el riñón está mal, es posrenal o es prerrenal? ¿O es, ya? Entonces, es importante, por ejemplo, doctor, no orina, ya está. ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo está su perfusión? Doctor, es óptima. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O es el riñón o las vías urinarias? Y el riñón funciona bien, doctor. ¿Y por qué no las vías urinarias? Porque hay un cálculo. Un ejemplo, ¿no? Que ha taponado y no deja pasar. Entonces, ¿cuál es el principio final de la excreción? Es la formación de una orina adecuada. Entonces, ya muy cercanos a los vasos sanguíneos, ¿no? La vena cava y el riñón izquierdo. Que ustedes pueden ver ahí, hay unas relaciones con, a ver, si ustedes pueden apreciar, hay una relación con en este caso, sucede, doctores, que la presión que reciben los riñones tiene que ser muy directa de la aorta. Por eso es que me dar cuenta que, miren, la distancia desde la aorta hasta el riñón es muy pequeño el espacio, y eso significa que toda la presión que viene por la aorta va a ir directamente a quién, a los riñones, ¿no? Entonces, ¿y por qué así, doctor? Porque requiere justamente esa cantidad. Si nosotros cortamos el riñón por una coronal, por ejemplo, vamos a ver que el riñón está formado por dos capas. Una es la corteza y otra es la médula. Y la médula se divide en cálices mayores, menores, y cada tres menores te forma un mayor, ¿no? Otro, aparte de eso, vamos a ver la pelvis renal, los uretres, la vejiga y la uretra, ¿no? Tanto masculina y femenina. Y acá notan una diferencia, ¿no? Miren, ambos, varones y mujeres, riñón. Uretres también, aparentemente dentro del rango normal. Todos en inserción, justamente en la parte lateral del trígono. Y acá ustedes pueden ver, los que lograron ver en la ecografía, podían haber visto el útero como una copita, ¿no? Y acá está la vejiga, ¿no? Acá está el nivel, la vagina y acá está la uretra. Entonces, es muy, muy fácil controlar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi vejiga, yo tengo acá mi útero y acá tengo el canal vaginal. Entonces, creo que les comenté en algunos,
no sé si a todos, que los problemas ginecológicos en mujeres muchas veces cuando son asociados a cáncer o una neoplasia de cáncer del cuello uterino que está acá, se generan sustancias que comienzan a atraer mm, o se generan ligamentos que van a permitir que haya una adherencia. Y lo que sucede, doctores, es de que cuando tengo un cáncer en el cuello uterino, puede generar metástasis o propagación de este y generar fístulas, comunicaciones en vésico-vaginales, ¿no? En este caso. Y la orina sale y sale por la vagina, ¿no? Por ejemplo. En caso del varón, un poco más difícil porque la uretra es mucho más larga, ¿no? Entonces tenemos dos riñones a ambos lados de la columna vertebral, que son retroperitoneales. Tenemos dos uréteres, aproximadamente 25 centímetros cada uno, ¿ya? Y bueno, la vejiga es un órgano hueco, ¿no? La vejiga es un órgano hueco que básicamente está revestido por una mucosa muy especializada internamente que no permite la salida de agua, ¿no? La uretra, como bien mencionamos, tiene diferentes tamaños dependiendo del sexo, ¿no? En este caso, varones o mujeres. Lo que me olvidé recalcarles es lo siguiente. ¿Se han dado cuenta cómo es la uretra femenina y cómo es la uretra masculina? Más o menos tiene esta estructura, como ustedes pueden ver, tiene una forma de S. No sé si lo ven, ¿no? Como S, y acá es lineal, ¿ya? Aquí es lineal. Y como es lineal, doctor, es colocar una sonda Foley, que es algo muy que colocamos para cuantificar diuresis, entra fácilmente. Colocas acá y empujas y sale, ¿no? Dentro de la vejiga. Pero acá, yo no es que empujo y se queda acá, ¿no? Tiene que haber una curva, después otra curva, y al final, este, nosotros para colocar una sonda Foley tenemos que seguir esta estructura de S, ¿ya? Para no cometer errores. Mm, Muy bien. Ahora, desde un punto de vista posterior, mm, mm, es bien curioso, Tres, pero si ustedes me preguntan, am, ¿qué relaciones tienen los riñones con otros órganos? Y en primer lugar tenemos a las suprarrenales, ¿no? Las suprarrenales, la aorta, la vena cava inferior, que serían los pilares de todo esto. Pero también se ha visto de que el riñón tiene conexiones con otros órganos que vamos a ir viendo. Bien, el peritoneo se va a dividir en tres áreas, ¿no? Uno que es primera, que es la parte medial, y ahí vamos a estar delante de la columna vertebral, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchas veces cadenas linfáticas. Y el segundo son laterales, derecha e izquierda, y son las glándulas suprarrenales de los riñones, ¿no? Que están aquí, ¿no? ¿Ven ustedes? Muy bien. Tengo dos caras cóncavas, convexas, perdón, dos bordes y dos polos, ¿no? Y en el polo superior, ¿quién se encuentra? La glándula suprarrenal. Está bien, lo mismo. Ahora, el riñón básicamente es un órgano muy vascularizado, y ustedes lo han podido ver en la ecografía, ¿no? Que se ve bastante negrito. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que analizar en este caso es cómo se distribuye esta anatomía, ¿no? Y observen aquí, ¿no? Esto de acá es el seno renal, ¿no? Seno renal, seno renal, seno renal. Y en la ecografía, no sé si ustedes se acuerdan que mirábamos negrito, esto que ustedes ven acá, todo hasta lo que es los pilares o las pirámides invertidas, yo puedo considerar que todo de aquí hasta acá es agua, es líquido, por eso se ve más negro. O sea, tiene un tejido con mucho más irrigación, con mucho más vascularización. Por eso su color es más oscuro, ¿no? A comparación de otros órganos. Entonces no se olviden que la nefrona es la unidad de filtración renal más importante, ¿ya?
Pero también puede haber alteraciones en el aparato justaglomerular, ¿no? Pueden hacer que se eleve la presión arterial. Bien, acá está cómo se clasifica. A ver, miren, por ejemplo, yo tengo mi arteria renal. Creo que ahí está fácil, ¿no? Tengo mi arteria renal. Y como tengo mi arteria renal, eso se va a subdividir. ¿En qué se va a subdividir? Se va a subdividir, a ver, ya cuatro segmentos anteriores y uno posterior. Muy bien. Entonces, si se percatan, yo tengo una arteria segmentaria, porque recuerden que una vez que sale de la arteria renal se llaman segmentos. Arteria segmentaria superior, ¿ya? Arteria segmentaria superior. Y si hay un superior, también tiene que haber un inferior, ¿no? Arteria segmentaria inferior, superior e inferior. Y de repente sale una arteria segmentaria anterior, miren, superior, inferior y anterior. Y esta anterior se divide en dos, ¿ya? Miren acá, esta arteria segmentaria anterior se divide en dos, el antero superior y el antero inferior. Bien, acá surgen preguntas, por ejemplo, si yo les hago una pregunta y les digo, a ver, doctores, ¿qué vasos rodean a las pirámides? ¿Quiénes rodean las pirámides? ¿Qué vasos sanguíneos rodean las pirámides? Por Las ejemplo, arterias interlobulares y arqueadas. ya las arterias interlobares, ¿sí? Podría ser interlobares y arqueadas, ¿no? Listo, acá está, miren, interlobares y arqueadas. Listo, interlobares y arqueadas porque es justamente lo que une la parte superior o esta parte de las pirámides. Solo que de las arqueadas o arcuatas, que es otro término, salen otras pequeñitas. No como acá, miren, salen pequeñitas, que básicamente vendrían a ser las arteriolas o las arterias interlobulares, ¿no? Una cosa es la interlobulares y otra cosa interlobulares, ¿no? Entonces, y de cada una de las arteriolas interlobulares sale la arteriola aferente, ¿ya? Sale la arteriola aferente. Vamos a hacer un dibujo. Acá está. Miren, yo siempre les voy a decir, les voy a hacer recordar algo. El riñón, cuando se va a inmolar, cuando va a morir, no le va a llegar sangre adecuada al riñón. Por tal motivo, va a haber un segmento en el cual van a um, ¿cómo les digo? Va a haber momentos en los cuales estas nefronas se van a tener una funcionalidad mucho mejor en comparación a otras nefronas, ¿no? Entonces, miren, acá tengo mi nefrona, ¿no? Con su túbulo proximal, y de repente, ¡pum!, se hace Henle y se va al túbulo colector, ¿no? Y yo quiero mencionar algo acá. Miren esta nefrona que está aquí, yuxta medular se llama esto, ¿no? Cerca a la médula, yuxta medular, ¿ya? Yuxta medular. ¿Por qué? Porque está cerca de la médula y los otros son nefronas corticales porque están casi en la parte superior. ¿Quién me sirve mejor para los mecanismos de contracorriente? El que tenga asas de Henle más largas. Miren, este viene hasta aquí, ¿ya? Y miren lo que pasa con las células nefronas glomerulares. Miren hasta dónde llega su asa. ¿Listo? Entonces, lo que se ha observado es lo siguiente. Que los que están más cerca de la médula son más funcionales. Ahora, yo tengo un buen parénquima y la mayoría de mis células son glomerulares. Entonces va a tener muy buena respuesta. Miren acá, se les ocurre hacer un experimento, lo han llenado de líquido para después degradar las proteínas y miren cómo ha quedado
el riñón, totalmente vascularizado. Bueno, acá está la nefrona, esto ya lo conocen, no lo voy a recalcar. Y se acuerdan su formulita que le decía, excreción es igual a filtración menos resorción más secreción, ¿no? A ver, ¿qué les explico acá? Ya, miren, necesito que entiendan una cosa. Cuando nosotros tenemos filtración, ustedes tienen que pensar de que básicamente está en la barrera de filtración. Cuando sospechen en reabsorción, tienen que recordar que el órgano o el segmento de mayor reabsorción es el glúteo proximal. Y cuando hablen de secreción, sí, doctores, también el proximal funciona como secreción, pero también vamos a ver que hay ciertos segmentos que también van a secretar, ¿no? Como básicamente la parte final del túbulo distal y la parte cortical del túbulo colector, ¿no? Entonces, también van a generar, ¿ya? Bien. Y acá está lo que les mencionaba, tengo mi endotelio fenestrado, mi membrana basal y mis podocitos, ¿no? Ya les expliqué de la mácula densa como sensor básicamente químico de cloro y sodio. Si detecta muy poco, significa que probablemente no está filtrando adecuadamente y se va a activar el sistema renina y aldosterona y va a subir la presión. El problema es de que este sistema tiene que ser normalmente con una nefrona sana, ¿no? Bien, acá. Observen, vamos a dividir estructuralmente a la nefrona en tres. A ver, ratito. Sí, sí, Darwin. Una a más. Una nefrona, más o menos lo que quiero que entiendan es que una nefrona, a más larga sea, va a tener más asa de Henle. Y a más asa de Henle tenga, más capacidad de, de manejar el agua y electrolitos. Repito, a más larga sea el asa de Henle, más capacidad de concentrar y diluir también va a tener. Igual el túbulo colector, ¿no? A más largo, más. Entonces, las gradientes va a depender mucho de básicamente del asa de Henle. Por eso digo, a más largo, más funcional. A más corto, menos funcional. ¿Ya? Entonces, me interesa tener más asas de Henle largas, ¿no? Bueno, acá básicamente vamos a ver en la corteza y la médula. ¿Ya? Corteza. En la corteza, ¿quién está? Los túbulos, los glomérulos. Y en la médula están básicamente las asas de Henle. ¿No? Miren, uno llegan hasta la médula, lo vamos a ir en dos partes la médula. Tengo la médula externa y tengo la médula interna. Miren, unos llegan toda la médula hasta el final y otros llegan solo hasta la médula externa. ¿Por qué? Porque son más corticales las nefronas, ¿no? Entonces, eso sería básicamente una manera de distribución que vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Una manera de distribución que ustedes van a tener que aplicar. Bien, y Netter, que ustedes conocen a Netter, los que tienen el libro Netter, sabrán que Netter no es médico, pero tiene una creatividad y escuchaba y aprendía y podía graficar estructuras médicas de una forma muy detallada, ¿no? Y miren, Netter escribió esto y justamente son las nefronas yuxtamedulares y las corticales, ¿no? Después vamos a tener los cálices mayores y los cálices menores, ¿no? Y pues la pelvis y los uretes. Y acá viene la parte de la pelvis ureteral, que sería la primera estrechez, ¿no? Aquí, la primera estrechez que va a tener los uréteres, igual acá, ¿no? Son los estrecheces que puede tener y donde podemos ver los cálices mayores y los cálices menores, ¿no? Pero una cosa que me olvidé mencionarles es que se supone que cada papila que se va a generar, o la parte final del túbulo colector, ¿no? Donde sale todo el túbulo colector, este, mm, donde
la parte final, que es la papila, termina a nivel del seno en unos conos membranosos denominados cálices menores, ¿no? Y bueno, posteriormente se unen entre sí formando los cálices mayores que desembocan en la pelvis renal y que salen del seno renal y continúa por el uréter hasta que encuentra la primera estrechez, que es la primera estrechez básicamente va a ser piel ureteral, ¿no? Piel ureteral. Y eso me puede indicar que básicamente si tengo un cálculo, al momento que pasa por uretra se va a quedar estancado, ¿no? Miren, los uréteres, básicamente yo tengo cuatro porciones del uréter, que más o menos su promedio de 25 centímetros, ¿no? La primera porción le llamamos porción lumbar, que tiene que ver con el músculo psoas. La segunda porción es la arteria ilíaca común. Y la porción 3, como vemos acá, es la parte pélvica, ¿no? Y la porción 4 es la intramural, ¿no? Entonces, no se olviden, primera estrechez, este, la primera estrechez, piel ureteral, la segunda estrechez a nivel de vasos ilíacos, ¿no? Miren, ya, entonces tenemos cuatro porciones básicamente de los uréteres. No se olviden, la que sale y llega a la unión básicamente, este, a- eh, piel ureteral. Después viene la segunda porción que es la ilíacas arteriales comunes. Y por último, la porción intramural, que sería la porción más interna, ¿no? La primera estrechez, doctores, no se olviden, es piel ureteral. La segunda estrechez es la parte de los vasos ilíacos. Miren, miren, miren por qué les mencioné sobre los vasos ilíacos. Este, ilíacos, ¿no? Porque miren, baja la primera estrechez, viene y choca con una segunda estrechez, ¿no? ¿Quién lo hace? Los vasos sanguíneos. Entonces me va a generar ahí un pequeño problema. Más o menos mide 25 centímetros en relación a los varones y un poco menos en relación a las mujeres, ¿no? Los uréteres básicamente tienen un peristaltismo, nunca se olviden. Si algunos les dicen, doctor, ¿por qué le duele al paciente? No es tanto el cálculo está ahí. Lo que va a doler es el mecanismo de defensa, es el mecanismo de defensa que va a hacer para que este, ese cálculo ese cálculo pueda ser movido, y es por eso que los uréteres hacen peristaltismo, ¿no? Y esa compresión que hace por empujar el cálculo es lo que genera dolor, ¿no? Ahí está la parte de retroperitoneal, para que vean la aorta, y de la aorta de frente sale que la arteria renal, ¿no? Un poquito más atrófico. A ver, ¿qué más? Vamos avanzando. ¿Cómo se va a vascularizar? Doctores, la vascularización básicamente es mediante la arteria ilíaca, como pueden ver ustedes, las arterias renales y por último las arterias gonadales y las arterias vesicales, ¿no? Todo está inervado, interconectado. Bueno, acá han puesto un punto donde dice los vasos de la derecha drenan directamente en la vena cava inferior, mientras que los de la parte izquierda drenan en primer lugar en la vena renal izquierda, ¿no? Y eso es correcto, ¿ya? No nos olvidemos. Vean, vean aquí, ¿no? La parte vascular a ver un ratito, ¿dónde estaba? Ya. Miren, doctores, así como yo tengo una distribución anatómica de irrigación, también voy a tener el sistema nervioso, ¿no? Y eso tiene que ver con las inervaciones, ¿no? Eh, las fibras nerviosas que llegan a los uréteres
ya deberían haber venido con, a ver, si hay fibras nerviosas que llegan a los uretes, estos vienen básicamente de plexos o de sistemas somáticos o sistemas viscerales, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta que la inervación básicamente, que es visceral, le va a dar un poder interesante a los uréteres, ¿no? Bien, la vejiga, como un órgano hueco, ustedes ya han visto en la ecografía, tiene una capacidad de contraerse y eliminar toda la orina, casi en su totalidad, cuando tenemos una muy buena regulación a nivel de las vías urinarias. Ah, básicamente la vejiga tiene unas paredes muy, muy gruesas, no gruesas, bien unidas, que no permiten la salida de agua, ¿no? A ver, ya. Ahora, doctores, ustedes me preguntan cómo es la inserción de los uréteres a la vejiga. No es así perpendicular, por si acaso. Tiene que ser medio oblicuo porque una de las valvas se va a encargar de generar un mecanismo de cierre, ¿no? Por ejemplo, si se llena de orina, va a haber un momento en que esto se va a empujar y ¡pum! Quedó. Entonces se cerró porque la orina acá comprime, miren, la orina de acá comprime esto y se cerró. Pero no ha pasado específicamente eso en todos los pacientes. Por eso que hay niños que pueden venir con la inserción de los uréteres, pero no así oblicuo, sino vienen de forma perpendicular, es decir, sin pelos en la lengua, en el aspecto de que, ¿cómo les explico? Cuando la inserción está a este nivel y no hay esta valva, se produce un fenómeno en los niños que se llama reflujo vésico ureteral. Reflujo de la vejiga a la uretra, ¿no? Reflujo vésico ureteral. Por tal motivo, entonces, si tú me preguntas, a ver, ¿ustedes de qué me sirve aprender? Ustedes cuando sean médicos ya van a atender pacientes niños y a veces hacen infecciones a cada rato, infección urinaria, infección urinaria, infección urinaria, y son porque son pacientes que tienen reflujo, ¿no? Y la orina se retorna. Entonces es importante valorar. ¿Qué estudio voy a usar acá? Lo que le llamamos la gamografía, ¿no? O vamos a usar radiografías, ¿no? Para poder ver en efectividad qué pasó. La vejiga, por tanto, es un órgano hueco con tres capas musculares y acá está el trígono. Recuerda que acá están las inserciones de los uréteres y acá su examen de orina. La evaluación de la, ¿cómo les puedo decir? Del trígono es que va a ser un sensor de la orina de la presión que se genera a nivel de la vejiga y esta presión que se va a generar a nivel del trígono es como un sensor que le va a decir, oye, ya es momento de orinar, ¿no? ¿Listo? Manda una respuesta. Sucede, doctores, que el trígono desemboca, y si ustedes se percatan, se genera acá una estrechez. Esa estrechez se conoce como el esfínter interno. Y el esfínter externo es aquel que está a nivel suelo pélvico, que es de control voluntario, ¿ya? No se olviden. El esfínter interno no, es involuntario. Miren, ahí está la vejiga como un órgano hueco. La ubicación netamente en hipogastro, delante del recto, y en las mujeres delante del cuello uterino, como vimos en la ecografía, ¿no? Mm, Ya, vamos a ver la forma. ¿Cómo es la forma? Básicamente es medio triangular, piramidal, globular, ¿no? Conformado básicamente por, en total, tres capas juntas. Y la vejiga tiene un fondo, un vértice y un cuerpo, ¿no? Ahora, hay un término que me gustaría que ustedes recuerden bastante. Ah, es esto de acá, el uraco. Miren, doctores, desde el momento de la formación de la vejiga, el descenso y todo eso, se genera como una línea a nivel de la parte media del abdomen, que normalmente no se palpa, pero a veces se hace tan grueso como una soga. ¿Eh? ¿Se imaginan que ponen una soga debajo del polo que palpen? Es como que así de duro se pone el uraco, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, uno examina la parte media del abdomen y si es positivo, le damos uraco positivo.
El vértice anterior-inferior corresponde a la uretra y el anterior-superior, perdón, los vértices super externos son los que van a desembocar básicamente a nivel de los uréteres, ¿no? Un momentito. Vale. Acá también está el vértice, la cara superior de la vejiga, que está cubierto con peritoneo, no se olviden, ¿ya? Doctor, entre la pubis y la vejiga, ¿habrá un espacio que podamos nosotros este, hacer procedimientos sin dañar el peritoneo? Sí, y eso está en la cara inferior lateral, ¿no? Vamos a ver ahorita. La constitución, como les decía, está conformada por tres capas musculares, una externa, una media y una interna, una longitudinal, circular longitudinal, ¿ya? Este, tiene una cerviz externa, ¿ya? Está rodeado por tejido visceral. Este, tiene, como decía, fibras que son externas, que son longitudinales, medias que son circulares y internas que son longitudinales. Muchas veces vamos a encontrar que hay células o capas celulares cilíndricas, redondeadas, pavimentosas, y vamos a ver lo que es el trígono. Bien, ahí está el trígono. Un segundito, ¿no? Quiere cambiar. Título. Ah, ya, perdón. Ya, ahora sí. Esto quiere- ahora. Bien. Entonces, como lo decía, el trígono es un papel muy importante por la parte de la sensibilidad. Tenemos las venas, las arterias, las venas, básicamente que recogen la sangre del plexo, eh, que va a las venas ilíacas. Sistema linfático. Ojo, el sistema linfático va a ser un tejido o vascular que va a permitir ser evaluado, sí, haciendo adenopatías, ¿ya? Inflamaciones de los ganglios, ¿no? Y pueden ser inflamaciones extremadamente severas, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí, vean el sistema linfático. Si yo quiero palpar y saber si hay un problema linfático, una neoplasia, algo, o una infección, se van a inflamar las zonas de conglomerados ganglionares. Y por ejemplo, acá tengo la región inguinal. Tengo aquí la región inguinal, tengo acá la parte media, que normalmente ya no se puede palpar, pero lo que sí es bien evidente son estas tumoraciones o esta vascularización linfática. ¿Por qué? Porque a veces me pueden hacer adenopatías y yo tengo que examinar la parte inguinal. Como les mencionaba, la inervación tiene tanto parasimpático como simpático, ¿no? Parasimpático, recuerden que favorece la contracción de la vejiga y el simpático lo relaja, ¿no? Ahí está, los nervios del S2 a S4, ¿ya? Y también tenemos ahí el plexo braquial. El plexo, básicamente, unos plexos, mejor dicho, que tiene que ver con la parte del sistema simpático, ¿no? Acá está el sistema parasimpático y acá tengo básicamente la salida también de los nervios somáticos, que es el nervio pudendo. Y por último, la uretra, doctores. Acá quiero resaltarles algo. Ustedes alguna vez van a colocar una sonda Foley. Te aseguro que lo van a hacer. Y cuando hagan la colocación de la sonda Foley, por favor, acuérdense cómo es la distribución de la uretra de la uretra masculina, ¿ya? Gente, y eso me permite poder tomar decisiones para colocar una sonda, ¿no? A ver, acá está. Yo lo planteo de la siguiente manera, a ver si más o menos lo captamos. Meter una sonda a una dama es bastante fácil porque es bastante unidireccional, ingresa rápidamente, pero en caso de los varones, la forma de la uretra es una forma de S,
como pueden ver aquí, ¿no? Es, doctor, entonces, ¿cómo coloco una sonda? Simple, doctores. Miren, ahorita el ángulo es 90 grados, ¿no? A nivel de lo que es el pene y la inserción. Entonces, con la mano y un guante y un algo limpio y estéril, coloco el pene no en caída, sino lo pongo en forma lo pongo en forma paralela, ¿no? Porque imagínense, yo hago una tracción, ¿no? Acá está el pene, y yo lo que voy a hacer es, en esta ubicación lo pongo en forma perpendicular, y de esa manera voy a alinear el uréter hasta este extremo. Doctor, de acá para que ingrese, si tienes suerte y sigues empujando, solito ingresa, pero a veces no va a pasar eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alinear. Ya levanté esto y se alineó con esto. ¿Y cómo voy a alinear esto? Básicamente, reaccionando 45 grados lo que es el pene, y en esa manera va a entrar mucho más fácil la zona Foley. Ah, básicamente, no hay mucho que mencionar con respecto a la inserción o la ubicación de la parte renal. El varón tiene una uretra prostática, membranosa y esponjosa. Y la uretra masculina, preprostática, prostática y membranosa, ¿no? Y esponjosa. Bien. Al final vamos a lograr nosotros aprender un poquito lo que es la fisiología de la misión, y ahí vamos a entender un poquito de esos mecanismos, ¿no? Bien. No se olviden que la próstata puede generar obstrucción y generar dilatación de la vejiga. En esta parte ya lo hicieron. Y bueno, algo más. La vascularización. mm, Miren cómo tan pequeñita es la uretra femenina, que puede medir de 3 a 4 centímetros, es extensible. Por eso es que las infecciones son mucho más frecuentes en una dama que en un varón. El varón no tendría por qué tener infecciones porque tienes un meato urinario bastante largo, ¿no? Vean los linfáticos cómo pueden generar adenopatías, eh, lo que es a nivel periaórtico, pero también puede generar adenopatías a nivel aórtico, o lo que es a nivel, podríamos decir, los vasos ilíacos, y estos tenemos dos conglomerados linfáticos, los profundos y los superficiales, y los superficiales son los que van a llegar a nivel inguinal, ¿no? Si hay diferencia entre el pH de la uretra masculina y femenina. A ver, si yo quiero diferenciar entre el pH, normalmente no va a variar mucho, porque recuerda que el pH depende mucho de la carga de hidrogeniones que yo voy a tener a nivel urinario, ¿no? Que va a hacer que tenga más ácido, ¿no? Como tal, no hay una diferencia así marcada que digas de tanto pH es de la dama, del varón es así. Es un estándar y es igual para ambos. Y bueno, los nervios hipogástricos, básicamente asociados a lo que es la parte parasimpática y el nervio pudendo, que está básicamente asociado al control voluntario, ¿no? Otro órgano que está cerca es la glándula suprarrenal, ustedes ya conocen, ¿no? Que es la glándula suprarrenal, que está irrigado por básicamente aledaño al riñón, con un sistema vascular que va a ayudar, una rama que va a salir de las arterias renales, que van a nutrir a este órgano muy, muy importante, que es la glándula suprarrenal. Y por último,
Doctores, cuando nosotros hacemos simulación, muchas veces hemos notado que pueden confundirse el diagnóstico. Por ejemplo, en mi guardia de la noche me vino un paciente de 68 años de edad con dolor abdominal. Pensaron que era una litiasis vesicular porque tenía Murphy positivo. Entonces, tenía Murphy positivo y dijo, es una vesícula. Pero también llamó la atención que le dolía la espalda y de hacerle puño percusión tenía dolor. Entonces, hemos hecho todos los estudios y nos hemos percatado que ese dolor que parecía problema vesicular había sido una pielonefritis, ¿no? Entonces, por cercanía puede generar irradiación del dolor, ¿no? Hígado, y acá por ejemplo está con el estómago, con el páncreas, y bueno, y la parte yeyunal, ¿no? Bien, entonces es un resumen, la verdad, hay que repasarlo, ya es un resumen, y hay que repasarlo. Un ratito, por favor, voy a buscar la diapositiva. Y doctores, ¿logran ver la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, lo otro es la parte anatómica, ya lo leen. La parte histológica creo que lo van a hacer el día viernes con la otra Marlene. Entonces, bueno, hasta ahí entra la parte física y vamos a entrar un poquito a las definiciones que les van a ayudar a entender un poquito algunos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el medio interno? Es como que suena al espacio que, mm, que rodea o es el ambiente que va a rodear específicamente a las células. ¿Cómo así, doctor? Eh, Todos nosotros tenemos un espacio que nos rodea, nuestro medio que nos rodea, que nos da tranquilidad, o que también es un medio que nos puede estresar, ¿no? Dependiendo de con qué nos enfrentemos, podemos tener un resultado específico. Un ratito, por favor, van a disculpar un ratito, me están llamando.
Ya. A ver, el medio interno viene a ser lo que rodea a la célula y le da las condiciones óptimas para que funcione y viva tranquilo y feliz. Un ejemplo así bien interesante es lo que nos rodea a nosotros, ¿no? Imagínense ustedes ah, que nos rodea un ambiente caliente, hostil o muy frío. Entonces, o el ambiente es muy agresivo, ¿no? Un ambiente muy, árido. Entonces, lo que pasa en ese ambiente nos puede perjudicar a nosotros, ¿no? Por eso es que un concepto es el medio interno debe estar adecuado para que la célula sea funcional, ¿no? Para que la célula adquiera su máxima capacidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ir analizándolo poco a poco. Sucede, doctores, que nuestro medio interno está dividido básicamente en dos espacios, ¿no? El espacio básicamente extracelular y la célula propiamente dicha como el espacio intracelular. Esta célula está rodeada por el intersticio y el intersticio depende mucho del plasma. Por eso se van a percatar que el compartimento plasma y compartimento intersticio son casi parecidos en función a los componentes que tienen. No se olviden que yo en el plasma tengo cloro como gran negativo y tengo sodio y potasio como gran positivos. También tengo bicarbonato, un poquito de proteínas y básicamente el anion gap. ¿Qué es el anion gap? Es la cantidad, básicamente, el anion gap viene a ser una medida que se calcula en todo paciente que tiene acidosis metabólica. ¿Cuál es el propósito de esta medida? Esta medida me va a permitir definir si esta persona, escuchen lo que les voy a decir, si esta persona está produciendo ácidos que podría originar una acidosis o está perdiendo bicarbonato. O sea, está perdiendo al buffer o a la sustancia que le permite controlar a los hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a pasar si pierdo al buffer? No es que estoy ganando hidrógeno, mi cuerpo está produciendo nuevos hidrogeniones, no. Lo único que está haciendo es acumular lo que yo ya produzco y me va a dar acidosis, ¿no? Entonces, hay acidosis por producción de ácidos que te va a elevar el anion gap y hay acidosis sin producción de ácidos que no te eleve el anion gap, sino, o los aniones no medibles, ya no te eleva básicamente el anion gap, ¿no? Entonces, vamos a tener situaciones en las cuales cuando no se eleva el anion gap, quiere decir que estás perdiendo ¿qué? Bicarbonato. Y cuando se eleva, básicamente me está dando a entender que estoy ganando muchos ácidos. Mi cuerpo está produciendo ácidos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que el intersticio y plasma sean iguales. ¿Qué pasa con la célula? La célula cambia un montón. Ya no es lo más importante el bicarbonato, sino es el fosfato. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los compartimentos. Primer compartimento. El compartimento que vamos a ver es el plasma. Y si ustedes se percatan, el electrolito más abundante es el sodio como catión. Y como anión, el más abundante es el cloro, ¿no? Uno positivo y otro negativo, y por eso es que se atraen, ¿no? Y hacen cloruro de sodio. Ácido cloruro de sodio, que es una sal, ¿no? El elemento más presente a nivel de plasma, después del sodio y del cloro, viene a ser el bicarbonato, ¿no? Bien. Vamos al otro compartimento y acá surge una pregunta que quiero que analicen ustedes. ¿Se han dado cuenta que los compartimentos extracelular y intracelular son diferentes, ¿no? Son extremadamente diferentes y uno se pregunta por qué son diferentes, qué cambió, por qué, pero de osmolaridad idéntica. ¿Mm? Recuerden que la osmolaridad lo va a dar los solutos disueltos en el solvente, ¿no?
¿ya? Entonces, los solutos disueltos en el solvente. En este caso, doctores, lo único que quiero que recuerden es que hay efectos que van a originar estas variaciones entre compartimentos sin modificar la osmolaridad, ¿ya? Este efecto se llama efecto Gibbs-Tonnan, que ustedes ya deben haberlo hecho en bioquímica, ¿no? O biofísica, ¿no? Que es el efecto Gibbs-Tonnan. Bien, vamos. El intersticio estructuralmente es muy parecido al plasma, ¿no? Puede ser porque justamente lo que filtra del plasma es lo que va al intersticio. Igual, ahí vamos a tener proteínas. Este, vamos a ver que también acá interviene lo que es el efecto Gibbs-Donner. Y por último, tenemos a la célula, ¿no? Doctor, ¿y dónde está el carbonato? Ahí está, fosfato también, proteínas y anion gap, ¿no? Igual, el electrolito más abundante celular es el potasio. ¿No? Ahí, ya, listo. Entonces, el componente más abundante intracelular es el potasio, ¿no? Y el extracelular es el sodio. Observen lo siguiente. Miren cómo estos compartimentos juegan cosas muy curiosas. Se han percatado que el pH, mira, acá tengo lo siguiente, ¿no? Ujú. Listo, empecemos. Miren, el sodio, como ustedes pueden ver, es abundante a nivel extracelular, pero a nivel muscular, a nivel del hígado y glóbulos rojos, se han percatado que es más o menos de los tres, el que tiene más abundante sodio es el hígado. También tiene bastante potasio. Pero en relación a lo que es el pH, miren con qué pH trabaja el músculo. Un pH de 7. El hígado 7,23 y los glóbulos rojos 7,28. Entonces, ¿qué deducimos aquí? Que el músculo está más adaptado a funcionar en medio más ácido, ¿ya? Y vamos ahora a los aniones. Y se van a percatar, uy, y se van a notar que básicamente los aniones tenemos al cloro, que es más abundante en el extracelular, muy poco a nivel muscular y el hígado y nada, bicarbonato, sí, ya bicarbonato sí, a nivel muscular, pero a nivel muscular tengo más fosfatos y tengo más aniones, ya. Ahora, sigo preguntando, doctor, ¿por qué el pH acá del músculo es tan bajo, no? ¿No le conviene tener un pH más alto? Lo tipo ya, ahora sí. Miren, quiero que entiendan una cosa. Esto. Mm, Normalmente el pH de las células deberían ser también 7,4, pero la célula es una unidad que básicamente va a funcionar mejor si se encuentra en un pH que suele tolerar. Entonces sucede que el músculo es un órgano de mucha actividad física, salen a correr, juegan fútbol o la actividad deportiva que tengan. Esto va a originar que por el esfuerzo y a veces por la respiración anaeróbica, que a veces mm, yo puedo generar una acidosis por la respiración anaeróbica que yo voy a hacer a nivel, voy a hacer a producción de ácido láctico, y este ácido láctico que me va a salir por el ejercicio va a hacer que mi pH cambie. Entonces, se imaginan que la célula está acostumbrada a trabajar con un pH 7,4. ¿Qué pasa con la célula si no se adapta y baja a 7? Va a dejar de funcionar. Pero felizmente el músculo tiene una capacidad de ser funcional a pesar de que tenga un pH muy bajo. ¿Ya? Que esté funcional a pesar de que tenga un pH muy bajo.
Lo mismo. Bien. ¿Qué es el anion gap? ¿Qué es la brecha aniónica o la brecha aniónica? Es un término que básicamente nosotros calculamos por descarte. Por ejemplo, las cargas positivas, ¿quién es? Sodio y cloro. Ya está. No, perdón, sodio y potasio. Y las cargas negativas es cloro. Un poquito. A ver, voy a hacer un gráfico acá. Observen. Miren, esta es la brecha aniónica. Ya está. ¿Qué me indica la brecha aniónica? La brecha aniónica, a ver, para que se acuerden, ¿esto qué es? Miren este símbolo. A, H. Ya está. Este es mi ácido. Por si acaso, mi ácido fuerte. Este ácido fuerte se va a disociar ¿en qué? En anión. ¿Por qué anión? Porque queda con carga negativa, ¿sí? Y se va a generar un hidrogenio que tiene carga. Ya está, ratito. Ya está. Pero, doctores, quiero que entiendan este razonamiento, por favor. Cáptenlo lo que voy a decir. Los, este, nosotros, cuando tenemos un ácido, siempre todo ácido, fuerte principalmente, se disocia en su hidrogenio y lo que va a quedar. Y sobra, ¿y cómo el hidrógeno es de carga positiva y lo que va a quedar es en carga negativa? A esto le llamamos un anión. Por cada anión que yo produzca, significa que he liberado un hidrogenio, ¿sí? Por cada anión que yo produzca, he liberado un hidrogenio. Doctor, ¿qué pasa si mi brecha aniónica comienza a aumentar? Si era 10, de repente tiene 11, 12, 13, 14, 15, 20, 40 de diferencia aniónica. ¿Qué significa? Que mis aniones están aumentando. ¿Y por qué han aumentado mis aniones? Porque mi ácido ha liberado un hidrogenio y se ha quedado como anión. ¿Sí? Entonces significa que a más aniones yo tenga, quiere decir que más ácido está, más ácido se está teniendo a nivel del organismo. Entonces, si doctor, si yo tengo muchos hidrogeniones, porque mi cuerpo está acumulando o está produciendo hidrogeniones, entonces esta este, brecha llamada diferencia aniónica va a aumentar, ¿correcto? Porque van de la mano. Miren, con fosfato. Bien. Entonces, cuando tú encuentres una brecha aniónica aumentada, es decir, alto, el punto de corte es 12, ¿ya? Lo normal es 12. Doctor, me ha salido una brecha aniónica de 20. ¿Qué significa? Que tengo un exceso. Lo normal es 12. Para 20, tengo un exceso de 8. ¿Y por qué tengo este exceso de 8 de aniones? Ah, y la respuesta es, tienes ese exceso porque básicamente tienes más ácidos. Tu cuerpo está con ácidos. ¿Listo? Entonces, para ustedes, cada vez que la brecha iónica esté más de 12, significa mayor producción de ácidos. Doctor, ¿y si la brecha iónica es normal? Ya. ¿Listo? Entonces, por eso es importante calcular la brecha. Ahorita vamos a ver la fórmula, ¿ya? Acá. Sodio, cargas positivas, menos el total de cargas negativas. Listo. Entonces, doctores, cuando ustedes tengan la brecha iónica normal, ¿qué significa eso? Que tu cuerpo no está produciendo hidrogeniones. Por eso es que la brecha, el anión no va a aumentar, se mantiene normal. ¿Cuándo aumenta? Cuando tengo producción de ácidos y libero hidrogeniones y esto comienza a enfadarme. A ver, miren, acá, observen. Entonces, si yo tengo normal, quiere decir que no estoy produciendo más hidrogeniones. Pero doctor, ¿por qué está ácido? Porque está perdiendo bicarbonato, ¿ya?
Sí, el valor normal de la brecha aniónica es menor de 12, ¿ya? Menor de 12, ese es su punto de ustedes, 12. ¿Cómo lo calculo? La diferencia de los positivos menos los negativos, ¿no? Que están aquí. Doctor, entonces, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato me da la brecha aniónica así. Pero actualmente, doctores, ya no consideramos el potasio dentro de la fórmula, así es que va a ser sodio menos la sumatoria de cloro y bicarbonato. ¿Ya? Dos opciones, se aumenta más ácidos. Y si se mantiene normal, pérdida de bicarbonato. Esa es más o menos la traducción de esto, ¿no? Ahora, hay una cosa bien curiosa, doctores. Ustedes tienen que conocer muy bien los compartimentos y cómo son los líquidos que tienen, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Vamos borrando y ya está. ¿Por qué les menciono esto? Mira, doctores, observen, cada compartimento, la orina, la saliva, el estómago, el páncreas, el intestino, el sudor, el plasma, tiene electrolitos y tiene agua, ¿ya? Por ejemplo, en la orina puedo yo tener sodio que va desde 10 hasta 1200, potasio puedo tener de 5 hasta 1000, cloro de 10 a 1200. Este, por tal motivo, vean cómo el riñón puede regular los líquidos del organismo. Miren la saliva, listo, en este caso, ¿quién gana ese cloruro? Y acá está. Vamos un ratito, ¿dónde está? Acá. Y un ratito. Usar el color. Ya, ya, ahora sí. Quiero que entiendan una cosa. Miren el estómago. El estómago tiene un pH que va hasta 1, o sea, tiene un exceso de hidrogeniones. ¿Qué pasaría si yo soy una persona que vomita? Y decir que vomito y vomito y vomito. ¿Qué voy a perder? Aparte de saliva, voy a perder hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que como voy a vomitar y perder hidrogeniones, voy a generar yo una alcalosis, porque estoy perdiendo hidrogeniones por los vómitos. A diferencia del páncreas, por ejemplo, el páncreas tiene un exceso abundante de bicarbonato. Por ejemplo, siempre van a escuchar que los pacientes que tienen diarreas pierden bicarbonato. Escuchen bien eso, topes que tienen diarreas pierden bicarbonato. Y es correcto. ¿Dónde secreta el páncreas? En el duodeno, ¿no? Entonces ahí secreta en el parte del páncreas, este, sustancias que de algún otro modo van a contrarrestar el pH que viene del estómago, ¿no? Y así no generar problemas. Y esa es la cantidad de bicarbonato. El intestino básicamente es sodio, potasio, cloro, el sudor también, y el plasma básicamente sí, vamos a ver que el pH por ejemplo, está en 7.4 y los compartimentos de bicarbonato son los estándares y normales, ¿no? Por eso. Ya. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cada compartimento que nosotros tenemos en nuestro organismo va a perder sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Doctor, tengo diarreas, vas a perder bicarbonato. Doctor, tengo vómitos, vas a retener y vas a perder hidrogeniones. Entonces, y te genera un trastorno, ¿no?
Es lo mismo que hemos hablado también. Es el efecto Gibbs-Dunning. El efecto Gibbs-Dunning quiere decir que tengo dos compartimentos que comparten los mismos sodio, equilibrado en osmóticos ambos, pero de repente la membrana que los separa se vuelve impermeable a se puede decir, se vuelve impermeable a las proteínas. Donde yo coloque las proteínas, esa zona va a generar nueva carga negativa y va a tener que volver una redistribución. ¿Gracias a qué? A que las proteínas están en un compartimiento y no van a pasar. Sí, la diarrea te hace perder bicarbonato. Por eso que la gente que tiene diarrea profusa pueden generar alcalosis, mm, perdón, acidosis metabólica, ¿no? Entonces, miren, estaba bien, bonito, ¿no? Cloro 180 cloro, sodio 180, está equilibrado, en cargas negativo, positivo, todo bien. Y, y bueno, colocamos la proteína aquí y la proteína no va a pasar. Y ahí ya cambió. ¿Cuánto he puesto de proteínas? 180. ¿Ya cuánto de carga negativa tengo hasta el momento? Entonces, como las proteínas están a este nivel y no van a pasar, ha cambiado todo, porque acá ya no tengo cargas negativas 180 y acá 180 de la parte de sodio. Sucede que ahora ya tengo de carga negativa 360. Ahora tengo mucha carga negativa y para colmo, el sodio sigue siendo 180. Entonces, tengo que perder, escuchen lo que voy a decir, tengo que ir perdiendo cloro para poder equiparar. Y así el cloro va a pasar al otro compartimento y así se va moviendo todo hasta que volvamos a un nuevo equilibrio. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito el modelo de la ley de Starling. ¿Por qué los compartimentos van a comunicarse? Ustedes saben que es la presión oncótica, ya han hecho seguro algunos experimentos. La ley de Starling, básicamente, un ratito. Ya. La ley de Starling juega mucho con las proteínas y con las presiones hidrostáticas. Por eso que van a ver ustedes presión oncótica y presión hidrostática. Muy parecido a la tasa de filtración glomerular, a la parte de la filtración, pero esto es un poquito diferente. Miren, yo tengo una presión hidrostática a favor, ¿no? La pregunta es, ¿por qué me va a enseñar esto, doctor? Porque con esto ustedes van a tratar los edemas. Doctor, tengo una presión hidrostática a favor, porque es presión hidrostática, y tengo mm, una presión hidrostática y acá tengo una presión neta de filtración a favor. Sucede, doctores, que yo puedo tener una presión hidrostática y tengo una presión intersticial. O sea, no solamente hay una presión hidrostática, sino también una presión intersticial. Esta presión intersticial puede ser una presión negativa o puede ser una presión positiva. ¿Cómo así, doctor? No solamente existe el pH, mm, no solamente existe lo que es como componente el pH, también tengo el otro componente que es la presión intersticial. ¿Qué es la presión intersticial? ¿No? La presión intersticial básicamente es la presión que genera el intersticio, que puede ser modificada por un sistema llamado el sistema linfático. Y ahora explico cómo funciona. Yo filtro, ¿no? Filtro mi plasma, llega a intersticio y el intersticio con la presión oncótica retorna. Siempre hemos entendido este proceso. Pero ahora vamos a ver el sistema linfático. Dice lo siguiente, si mi pH baja, ya, si mi pH baja, perdón, mi presión hidrostática baja, si mi presión hidrostática baja, no filtro mucho. Si mi presión oncótica baja, que vamos a ver más adelante, tampoco retorna el líquido. Entonces se me modifica el líquido que se queda en intersticio. Por ejemplo, tengo una buena presión hidrostática, el líquido filtra y se pasa al intersticio. Si mi sistema linfático succiona ese líquido, puede generarme una presión negativa y ya,
Básicamente es una presión negativa y como toda presión negativa es atrayente, por tal motivo favorece la filtración. Ahora, ¿qué sucede, doctores, cuando la presión intersticial es positiva? Normalmente eso va a pasar cuando mi sistema linfático no funcione, pues. Claro, si no succiono, no saco ese líquido que queda en intersticio, porque la ecuación no es perfecta, doctores. O sea, yo puedo filtrar 100, pero los 100 no van a retornar, ¿ya? Entonces, yo puedo filtrar 100 y los 100 no siempre van a retornar, siempre queda un poquito y ese poquito lo limpia el sistema linfático, ¿no? Así funcionaba bien. Pero vamos a ir analizando de que esta presión intersticial se modifica cuando se modifica el sistema linfático, ¿ya? De hecho, que presión intersticial positiva significa que hay mayor presión intersticio porque está acumulando líquido, por ejemplo, ¿no? Vean, acá le estamos agregando otra presión que se llama la presión oncótica. Un momentito, por favor. A ver, vamos. ¿Qué es la presión neta de filtración? La presión neta de filtración viene a ser esto. Dice lo siguiente. La presión neta de filtración, que ustedes ven acá, es igual a la presión hidrostática que es a favor de la filtración, menos la presión intersticial, que en teoría podría ser en contra, menos la presión oncótica, porque también es en contra. ¿Listo? Entonces, la presión neta de filtración es la presión hidrostática, que es a favor, menos la presión intersticial, que muchas veces suele ser en contra cuando hay edema, menos la presión oncótica, porque básicamente va a pedir que retorne el contenido intersticial. Entonces, filtro, retorna, pero no todo lo que he filtrado retorna. Queda un poquito. ¿Y quién se encarga de llevarse ese poquito? El sistema linfático, ¿ya? Doctor, ¿habrá presión oncótica a nivel intersticial? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no voy a considerar nosotros a la presión oncótica intersticial? Porque yo no filtro proteínas, ¿ya? Yo no filtro proteínas. Y como no filtro proteínas, mi intersticio no va a tener proteínas. Por tal motivo, no voy a tener una presión oncótica intersticial, ¿ya? Me quedo con la presión normal, mi pH, tu presión este, intersticial, hidrostática intersticial y la presión oncótica. Son los tres componentes más importantes del... mm, ya. Entonces, esta presión neta de filtración es un componente que solamente vamos a considerar estos tres variables, ¿ya? Siguiente. Ok, ahora sí. Entonces, doctores, en el camino de arterias, de las arterias y venas, yo tengo filtración, o sea, filtra a nivel y llega a intersticio, y intersticio retorna porque hay una presión oncótica. Esa es más o menos la figura normal, ¿ya? Entonces, miren cómo yo genero eso, ¿no? Variaciones de pH y de oxígeno y la presión neta de filtración, ¿no? Perfecto. Ya, vamos acá. Ahora sí. Acá está, miren, quiero que observen uno. Acá tengo mi presión, mi flujo de la arteria que va a intersticio y mi intersticio va a retornar otra vez a la parte venosa. Cualquier líquido que quede en intersticio, el sistema linfático lo va a barrer y se lo va a llevar. De esa manera la ecuación se hace perfecta, porque no queda nada, ¿sí?
Ya. Entonces, miren, no se olviden, este es el esquema básico que necesito que recuerden. Entonces hay un fenómeno de filtración y otro fenómeno de reabsorción. Entonces la filtración matemáticamente va a ser igual a lo reabsorbido más el flujo linfático retenido, ¿no? ¿Bien? Sí, filtración es igual a reabsorción más flujo linfático, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que he filtrado debe ser lo mismo que he reabsorbido más lo que el flujo linfático se está llevando. ¿Ya? Entonces, la única manera de saber la cantidad de filtración es viendo la reabsorción y el flujo linfático. Mm, Ya, ahora sí. Hagamos deducciones, ahora sí. Deducciones. ¿Dónde está? Deducciones. A ver. Mm, por ejemplo, yo tengo acá, más oscuro. Yo tengo acá, ¿sí? Mi vaso sanguíneo. O mi mm, por ejemplo, yo puedo filtrar y puedo retornar por la presión oncótica. Si mi sistema linfático está bien, lo poco que quede se lo va a llevar y va a limpiar. ¿Ya? Vamos esto. Y ahora sí. Mejor lo voy a hacer acá arriba más chiquito. Miren. Imaginemos que yo tengo acá mi vaso. Listo. Se supone que viene filtro y después por la presión oncótica retorno. Y se va por la vía venosa. ¿Sí? Creo que así está claro. ¿Qué pasaría si por acá está viniendo y yo hago esto, este hecho? Lo reduzco. ¿Sí? Lo he cerrado. Entonces, ¿qué significa filtro y retorno por mi, listo, filtro y retorno por la presión oncótica? Listo. Y acá, lo que quede, ¿quién se lo lleva? El sistema linfático y se lleva todo el líquido excesivo que quedó intersticio. Pero doctor, si la sangre ya no pasa, ¿qué va a pasar con mi presión venosa? Va a comenzar a aumentar y de forma retrógrada me va a generar mayor aumento. Y esto puede condicionar aumento de la presión venosa. Por ejemplo, eso, ¿quiénes tienen aumento de presión venosa? Básicamente es como que aumenta la presión hidrostática y eso va a hacer que el edema sea mayor. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, derechas. Eh, Esa es una de las cosas que tienen que tener básicamente presente, ¿sí? Entonces, cuando hay obstrucción, genera edemas. ¿Qué pasa si la presión oncótica está alterada? Si la presión está básicamente alterada y está disminuida, es porque probablemente el paciente tenga una cirrosis o tenga un síndrome nefrótico. Y otra causa es la parte intersticial. Tengo la otra que se llama la presión oncótica intersticial aumentada. Y eso lo vamos a ver básicamente cuando hay un filtrado de proteínas, ¿ya? Y por último, doctor, o sea, yo puedo hacer edemas porque he perdido proteínas. Yo puedo hacer edemas porque mi sistema linfático está fallando. Yo puedo hacer edemas porque mi sistema vascular venoso se ha obstruido. Doctor, y cuando me pica un insecto en la cara y se hincha mi cara, ahí no está haciendo edema por falta de proteínas o edema porque básicamente está fallando mi sistema linfático o se obstruye mi sistema venoso. No. Mm, Tú básicamente también puedes hacer edemas por toxinas o por picaduras. Por eso que te pica. Pero ahí que se modifica, doctor, se modifica la membrana de filtración
ya se modifica la membrana de filtración, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la toxina que está ahí va a despertar secreción de histamina y la histamina va a generar justamente todo ese proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, ¿es localizado? Sí. ¿Por qué? Porque he alterado la permeabilidad o lo que puedo decir básicamente a ah, nivel de la zona que ha sufrido la lesión. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, bien, doctores, ahorita tengo clase también con otro grupo, va a ser las 4. El día viernes trata de la delegada que conversar con la doctora Marlene Flores. Me parece que ya está separado, según el cronograma que te he mandado, para que ustedes hagan clase las 2 horas antes del almuerzo, desde las 11, me parece 11:20 hasta la 1, y después de las 2 a 4 de la tarde, ¿ya? Coordinen bien para que puedan ustedes avanzar todo lo que es la parte de histología. Ajá, listo.